33. Y es tan real lo que dice el salmista aquí, que sentimos que esa es la emoción que tenemos cuando estamos acá. Dice, las bienaventuranzas del amor fraternal. Es ese saludo fraterno que tenemos unos con otros, que nos decimos Dios te bendiga. Ese Dios te bendiga encierra una infinidad de cosas para cada hermano. ¿Todos lo tienen? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es un salmo con promesa. Estar juntos, reunidos en su casa, alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Y no solo eso, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Cuán grande es nuestro Padre. Amado Padre Celestial, estamos aquí ante tu presencia, reunidos con regocijo, Señor, por estar aquí. Gracias, Padre. Gracias porque tú todo lo sabes y a ti debemos todo lo que somos, Señor. Gracias por este momento fraternal entre hermanos, pero también contigo, Padre. Esa dirección vertical y horizontal de amor, Señor, que debemos tener unos con otros. Gracias, Señor. Y podemos decir, como lo dijo Moisés, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy hemos llegado hasta tu casa, Señor, con el único propósito de adorar y alabar tu nombre, darte toda la gloria y toda la honra, Señor, y que tú bendigas este culto de principio a fin. Bendigas los hermanos que están, bendigas a aquellos apurando sus pasos, los que vienen en camino, y bendice a los que no han podido venir, porque tú eres el único que conoces las causas. Dejo esta reunión en tus manos, Señor, para que tú estés paseándote entre nosotros, ayudando y perfeccionando todas las cosas para que todo suba como olor fragante hacia ti en una ofrenda de amor. Bendice, Señor, esta reunión. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios que hizo los cielos y la tierra, por el poder de su palabra y vida con autoridad. Dios que a los vientos le obedece, palabra es suficiente.
Dios que hizo los cielos y la tierra, sin tu Dios al que adoramos. Denle una bendición a su hermano que está a su lado. Dígale que Dios te bendiga, que el Dios siempre su vida de misericordia, de amor, de bondad. Amén, porque eso es Dios, todopoderoso, lleno de misericordia y de amor. Mi vida,
idioma lo haremos, pero lo haremos. Amén. ¿Está gozoso y gozo en su corazón? Amén. Salude nuevamente a su hermano y déle la bendición, diciéndole: Dios te bendiga. Amén. Que Dios llene tu corazón. Estamos solos. preciosa oportunidad y gracias al pastor también que me invitó para compartir un pequeño estudio, ¿verdad? Son unas palabras muy breves, hermanos, que voy a compartir. Está en el libro de Romanos 12, los versículos 1 y 2. Entonces, Romanos 12, versículos 1 y 2. Se encontraron buscando sus Biblias. Algunos más prefieren verla directamente. Bien, vamos a leer, hermanos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Grandes cosas en tan poca letra, ¿verdad? Empieza diciendo: así pues. Entonces, lo primero que podemos considerar
el que ya venía diciendo algo de más atrás, ¿verdad? Y mirando un poco en el capítulo anterior, podríamos encontrar lo que habla de Israel, de la restauración, un poco de la desobediencia también de la cual Israel ha sido, pero ¿cuál es la parte central? Porque uno diría, bueno, si lo viéramos ahí superficialmente, trata de Israel, pero no sé, tal vez me equivoque, hermano, pero dice en el versículo 32, consideré dos puntos como centrales de este pasaje anterior al que leí, ¿verdad? Uno es las misericordias de Dios que quiere para con todos. Dice, porque Dios sujetó a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces este es un punto muy importante, la buena voluntad de Dios para con todos, ¿verdad? Tanto para con Israel, su pueblo original, como para con nosotros. Y también otro punto tan importante que lo dice en el final del versículo, en el final del capítulo 11, y que incluso lo acabamos de cantar hace un ratito, ¿verdad? Porque dice, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Entonces aquí marca su dominio sobre todo, digamos, como su registro de autor, ¿verdad? Tiene poder sobre todo, y la gloria es de Él y para Él, y también dice, así ahí viene el así, también a nosotros nos corresponde darle la gloria, y también con nuestras vidas, ¿verdad? Y dice, como sacrificios vivos, eso es para todo el resto de nuestra vida, ¿verdad? O para toda nuestra vida. Yo encontré un pasaje también que tiene exactamente este mismo, lo entiendo así, en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Y dice, puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, no está hablando quizás de los padecimientos de la carne literalmente como la padeció Cristo, aunque podría ser eventualmente también, pero más bien de la carne de nuestra humanidad, ¿verdad? De armarnos con ese poder del Espíritu para directamente tener victoria sobre la carne. Entonces vivir de acuerdo a la buena voluntad de Dios. Y dice, como sacrificio vivo santo, conforme a su carácter, ¿verdad? Así también nosotros Él nos ha hecho sus hijos, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y qué podemos entender por racional? Yo, meditando, no sé, por ahí me equivoco, hermanos, pero creo que es casi lógico, ¿verdad? Porque si somos agradecidos por la bondad de Dios con nosotros, entonces tenemos que, con agradecimiento, servir a Dios. Y dice, no os conforméis a este mundo. Así que no debemos ajustarnos a este mundo, a todas las cosas que son de este mundo. Sabemos bien de que dice que los caminos del Señor son más altos que los caminos de este mundo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice varias veces, lo comenté sobre el capítulo anterior de las misericordias de Dios, que Dios quiere para con todos. Y al principio del capítulo 12, dice así que hermanos, os ruego por sus misericordias. O sea que
por ese bien que Dios quiere para nosotros. Y para que comprobemos ese bien que Dios quiere para nosotros, que es que vivamos en su palabra, que es buena, y en sus misericordias. Y voy a terminar leyendo unos pequeños versículos de 2 salmos. Uno me gustó mucho el domingo pasado cuando yo llegaba y estaba ya la hermana Patricia, que estaba iniciando ya la reunión, y leía sobre el Salmo 103. Y qué preciosas palabras, ¿no? Porque dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. Y en el Salmo 111, en el versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias. A continuación, tú eres escudo alrededor de mí. ¿Cree esto? Amén. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Otra vez. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Porque eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Gracias, nuestro Dios. Gracias por ser ese escudo protector de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tener el privilegio de saberlo. Gracias, Señor, por también creerlo. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido para con tus hijos, te has comportado de esta manera, Señor. Siempre has cuidado de tus ovejas. Siempre has cuidado de todo aquel que en ti ha creído y en ti ha puesto su confianza. Gracias, Señor, porque estamos confiados en eso. Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios protector. También es un Dios que alza nuestra cabeza y nos lleva a mirar la cruz en el horizonte, Señor. Esa cruz que se levantó y que representa, Señor, la muerte de tu Hijo en ese lugar,
y resurrección también. Gracias, Señor, porque un día también volverás. Gracias, Señor, porque te esperamos, Dios. Sabemos que tú vendrás. Sabemos que tú estarás aquí con nosotros una vez más, llevando a tu iglesia directamente a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando la tormenta suene en aquel día y que la verdadera rompe realidad, cuando las naciones salvas a su patria y les abrazan a nuestra tierra, cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, a mi nombre yo me responderé. En aquel día sin nieblas, sin que muerte llama, en su gloria Salvador impartirá. Cuando las llamadas entregan su celebración y que se abrazada nuestra tierra, cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, a mi nombre yo feliz responderé. Trabaremos con el Maestro desde el alma, entraremos de su amor inconmensurable. Cuando todo aquí fenezca en tu cabeza y que se abrazada nuestra tierra, cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Todos responderemos presente. Amén. Entonces vamos a cantar el coro nuevamente. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Tomen sus asientos, por favor, mis hermanos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Claro, sí, tendría que ser en la mente de toda la iglesia, ¿verdad? Sentirse seguros de que el Señor viene por ti. Estar seguro, no tener dudas de que el Señor viene a buscarte. Él ha prometido. Maranata, dice el Señor. Cristo viene. Y no es que se esté tardando, dice Pedro, sino que Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Llegando al arrepentimiento, esto te permite acceder a la presencia del Señor por el perdón de vuestros y de nuestros pecados. Damos gracias a Dios por todas las noticias que se han comunicado a la iglesia. Como ven, la iglesia está en actividad, tiene unas cuantas cosas para hacer, hay mucha responsabilidad. Ayer los jóvenes estuvieron trabajando, yo no pude acompañarlos, pero ellos estuvieron trabajando en toda la organización del día 5 y tuvieron una preciosa reunión, por lo que me han estado contando. Ya hay marcadores prontos, ya hay carteles prontos también. Da gusto, mis hermanos, cuando la iglesia se mueve. Da gusto, mis hermanos, ver a personas que se han comprometido con la causa de Cristo. Y eso es importante, la iglesia necesita de personas así. Necesita de cada uno de nosotros. Todos somos parte de la iglesia de Cristo. Y en este lugar, en nuestra congregación, nadie es más que nadie. Todos somos iguales. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre nosotros? En que cada uno de nosotros cumplimos una función diferente. Porque Dios nos ha encomendado determinada función. Algunos le han puesto para servir de determinadas maneras
y a otros a servir de otras maneras. Pero todos son iguales y vistos con los mismos ojos por parte de Dios. Quien está aquí adelante ahora para traer la predicación de la palabra del Señor, lo estoy haciendo porque el Señor me ha dado esa responsabilidad. Y es una responsabilidad muy seria, mis hermanos. Hay muchas personas que anhelan esto, pero muchas veces no piensan lo que significa. Hoy vamos a tratar un tema, el título del mensaje es acerca de las dudas. ¿Usted ha tenido duda en su vida? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno, entonces es humano. Es humano. Porque si decimos que no tenemos dudas, mentimos, porque siempre hemos tenido dudas. Que no las tengamos ahora, está bien, pero en algún momento de nuestras vidas hemos tenido dudas. Y vamos a tener dudas a las cuales vamos a tener que enfrentarnos. Las dudas que vamos a tener que discernir qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de esto que nos está pasando. Porque muchas veces ocurren circunstancias en nuestras vidas que nosotros no las comprendemos. Pero no por eso debemos dejar de poner nuestra confianza en Dios. El viernes y el sábado, este viernes y este sábado, estuve leyendo por lo menos el inicio hasta el capítulo 4, más o menos 5, del libro de Job. Y uno ve cómo Dios lo veía a Job y lo que era Job. Muchos de nosotros desearíamos tal vez ser algo de Job, tener algo de esa persona, porque fue realmente extraordinario el individuo. Job podría haber tenido dudas, y de hecho las tuvo. El hecho de preguntarse por qué le está pasando esto, pero sin embargo, inmediatamente de eso, la respuesta que vino a su mente fue: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La duda sigue estando hasta que Dios traiga claridad a su mente, ponga la sabiduría suficiente para responderse a esa situación. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios es Dios en las buenas y es Dios en las malas. Yo hasta septiembre del año pasado tenía una salud normal, como la tenemos casi todos los que están aquí presentes, hasta que se presentó por lo que todos estamos orando hoy día. Se pudo haber generado muchas dudas en mi cabeza, en mi mente. ¿Por qué permite Dios que pase esto en mi vida? Ya vemos que pasó y está, pero Dios es malo para mí. No, de ninguna manera. Dios me dio muchos años de salud y ahora Él me permite vivir unos años más, pero con esto. Y Él dirá, y solo Él tiene autoridad para quitarme lo que tengo o permitir que esto pase, pero darme la sabiduría para convivir con ello. Que no es nada más ni nada menos que lo que pasó Pablo en su vida. Dios me ha dado un aguijón para que no me enaltezca. Dios hacía actuar ese aguijón en Pablo, que no sabemos lo que es. Suponemos determinadas cosas, pero no sabemos lo que es. A ciencia cierta no se sabe lo que es, pero sí se sabe que lo tenía en su vida. Tenía algo en su cuerpo, en su mente, en donde fuere, que hacía que cuando él se enaltecía,
Dios le bajaba los humos. Pero Pablo nunca dejó de ser Pablo por tener eso. No dejó de predicar, no dejó de las misiones. Simplemente Dios gobernaba su vida a través de ellos. Y damos gracias a Dios por personas así que nos han dejado un ejemplo imborrable. Ya tienen más de 2000 años y muchos pastores, muchos predicadores, muchos evangelistas y misioneros han usado esa historia para explicarle la voluntad de Dios en la vida de las personas, que la gente, que todos podamos también entender. Que andar en el camino del Señor o ser un cristiano no es fácil y no está todo solucionado. Tenés a la persona que todo te lo puede solucionar, pero los problemas van a venir. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Son versículos que lo hemos usado muchísimo en predicaciones aquí. El que piensa que esté firme, sí, no, a mí no me voltea nadie. Yo soy, Vienen las pruebas, vienen las dificultades y resulta que tu ranchito era como el chanchito que hizo de paja. Vino el primer viento y se quedó sin casa. Y a correr para la casa del hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado y ser sabios en nuestra vida cristiana. Respecto a lo que estábamos hablando acerca de las dudas. En su vida seguramente, al igual que yo y que muchos de los que están aquí presentes, usted tuvo dudas, situaciones que han llegado a su vida y que han generado dudas de qué hacer, a dónde ir o cómo hacerlo. Yo si le pregunto a las personas que están para entrar a la facultad, muchos de ellos te van a decir, no sé qué carrera elegir. Y es normal. Es normal. Hay personas que aún no tienen definido qué van a hacer, van a estudiar. Y si tienen definido qué van a estudiar, muchas veces la duda está si eligió bien. Si es eso lo que realmente tiene que hacer y que está dentro de la voluntad de Dios. Pensemos por un momento en lo que Jesús nos compartió hoy. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Analice esos dos versículos de ahí para arriba y pregúntese, agradable y perfecta, ¿es la voluntad de Dios en mi vida? Y eso va a traer paz a su corazón, porque va a encontrar otro tipo de respuesta. Hay muchas razones por las cuales se generan dudas, y esto lo estoy haciendo en forma de introducción. Otro de las etapas en nuestras vidas es en nuestro noviazgo. ¿Quién va a compartir con nosotros el resto de nuestras vidas? ¿Quién va a ser nuestro compañero? ¿Quién va a ser esa ayuda idónea que habla Dios? Y cuando habla de una ayuda idónea, está diciendo que la persona que Dios va a traer a tu lado es el complemento de tu vida. Esa persona seguramente va a cubrir todas aquellas áreas en las cuales tú tienes dificultad. Y es la persona que necesitas en tu vida para que tu vida sea plena. Y para que juntos, en el futuro matrimonio, puedan generar ese mundo que lo comparten dos personas y los hijos que puedan generar. Muchas veces se generan dudas en esta decisión. ¿Esta persona es o no es para mí? Y es una duda natural y es una duda que tú la tienes que presentar sí o sí delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Si Dios te dice que sí, puedes ir confiadamente a hacer lo que queda para llegar al matrimonio, unirte al matrimonio. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios tu unión es agradable y perfecta. Y lo que Dios unió, ni el hombre lo va a separar. ¿Soy salvo o no?
¿Ha pasado por su cabeza esa duda? ¿Soy salvo? Hoy cantábamos cuando allá se pase lista, y Fernando decía como un retruco allí en la canción, allí estaré. Él tiene seguridad de que el día que se pase lista él va a decir presente. Y amén a esto. Todos deberíamos estar seguros de nuestra salvación y de nuestra presencia en el reino celestial. Porque hay promesas escritas en la palabra de Dios que te permiten afirmar que el día que tú pases a la eternidad vas a ir a la presencia del Señor. Porque Dios dice en su palabra que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Tiene vida eterna. En el momento que tú aceptas a Jesucristo en el corazón, la vida eterna ha llegado a tu vida. Vas a morir físicamente. Tu cuerpo va a ser sepultado, pero tu alma irá a la presencia del Señor por la eternidad. No por un día o dos, sino para siempre. Ahora, por ejemplo, cuando nos cuentan cómo reaccionamos nosotros cuando alguien viene y nos hace un cuento y nos dice de algo que es increíble. Cuando algo que sucede, nosotros no lo sabemos, viene alguien y nos cuenta, nos dice, fulano tal, ¿viste lo que pasó en tal y tal lugar? Pasó esto, aquello y lo otro. Y es algo sobrenatural. ¿Qué pasa por nuestra mente? A ver. Dígalo, mi hermano. Compártalo, no tenga vergüenza. Sí, mi hermano. Y a veces dudamos, decimos, ¿será verdad? ¿Será verdad? Este no me estará queriendo hacer creer algo que no es cierto. La duda, ¿o no? Es algo tan poderoso, algo tan grande, que nos genera a cada uno de nosotros duda, nos genera asombro. ¿Pedimos qué? Pruebas. Pedimos pruebas de este acontecimiento. Y otra de las cosas que muchas veces, y es lo que más hacemos, es queremos ver. A ver. Tengo una herida acá abajo de la camisa de 15 puntos. A ver, ¿por qué tienes que dudar? Ahora alguien va a dudar de que Bacho se abrió la pancita con una moladora. Tiene que pararse acá y abrirse la camisa así, como un sacerdote, mostrarlo. ¿Cuántos puntos fueron, Bacho? No sé, como 25 Como puntos. 25 puntos. Usted va a estar de ahí. 1, 2, 3. Ah, sí, se accidentó entonces el Bacho. El Bacho se accidentó, sí. Ver para creer. Y mire, mi hermano, yo esto lo cuento en forma jocosa, nos reímos y gracias a Dios que lo podemos hacer, es parte de la vida del ser humano, pero son las actitudes que muchas veces tenemos. Y esa actitud pasó hace 2000 años. Y ahora la vamos a leer y ahora la vamos a ver y la vamos a desarrollar. No en vano la Andricina contó el cuento del loro y el zorro, ¿lo recuerdan? Lo conocemos todos y nos reímos todos con ese cuento, es hermoso de la naturaleza. El loro que estaba en el árbol y el zorro allá abajo no lo podía, ¿no? Entonces trajo un diario y le dijo, mire, el decreto general de la nación, los animales no se pueden comer entre sí. Y el loro allá arriba, ¿será cierto esto? La duda del loro. Y la duda del loro dependía de su vida. Dice que tiraba el pescuezo para ver si podía ver o leer algo en el diario. Hasta que apareció un zorro y se terminó el zorro también así. Pero también sucede esto
en nuestras vidas. Una mala decisión que podamos tomar nos trae ciertas consecuencias que podemos sufrirlas el resto de nuestra vida. Hay un personaje bíblico que se llama Tomás, y Tomás fue uno de los discípulos de Cristo, y a él se lo conoce como el apóstol de la duda. A él se lo conoce como el apóstol de la duda. Entonces vemos una persona que hace 2000 años tuvo ciertas dudas en el ministerio que él estaba desarrollando. Recordemos de Tomás que fue llamado como fue llamado todos los apóstoles del Señor Jesucristo, y permaneció 3 años y medio al lado del Señor Jesucristo. Él vio cuando lo juzgaron, vio cuando lo crucificaron. Él estuvo en todo tiempo con el Señor Jesucristo. Sin embargo, fue una persona que tuvo dudas, y es lo que vamos a leer a continuación. Sin duda, como características de esta persona, era una persona pesimista, melancólica, áspero y el más terco de todos. Si usted tiene alguna de estas características en su vida, si es una persona pesimista, todo está horrible, ¿no? Está mal todo, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿No? Disparate. Pesimista. Melancólico, áspero. Usted es áspero, mi hermano. Usted, cuando le hablan, contesta con dulzura o contesta medio violento. Terco. ¿Hay personas tercas? Yo conozco pocas, pero hay, ¿no? Hay. Acá en la iglesia, entre los hermanos, ¿quién es terco? Levante su mano. Es medio fuerte para darse a conocer, ¿no? Pero personas que tienen esas características de personalidad son personas que tienen también dudas en su corazón. Y muchas cosas que hay en su vida generan muchas dudas. Vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, si usted tiene bien su Biblia haber traído. Abra en el capítulo 20 de Juan. Capítulo 20 de Juan ya está narrando la resurrección del Señor Jesucristo y las repercusiones también que había tenido en ese momento. Vamos a ir al versículo 24 y vamos a leer hasta el verso 29. Capítulo 20 de Juan, verso 24 al 29. Dice así la palabra del Señor. ¿Todos han encontrado? ¿Sí? Quien no tiene Biblia puede leer allí atrás en el retroproyector. Pero Tomás, verso 24, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús, dijimos, ya había resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo, Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en tu costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades. Gracias, Señor, que podemos meditar en ella. Gracias por la presencia de cada hermano en este lugar. Gracias por todos aquellos que van a oír este mensaje. Y el deseo de mi corazón, Señor, es que la palabra de Dios cabe profundo en cada corazón, trayendo entendimiento, conocimiento, esperanza, fe en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta porción que acabamos de leer. Y, Señor, te pedimos que a través de ella tú nos hables a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo en el tiempo de la duda. Repetimos el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Acá el relato de Juan dice que Tomás no estaba con los 12 cuando Jesús hizo su primera aparición a los discípulos. Si leemos el verso 19, vamos a leer, por ejemplo, que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día de resurrección, el primero de la semana, esto es domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Jesús se apareció a los discípulos. Jesús, después de resucitado, vino y se apareció a todos los discípulos, a los 11 en este caso, 10, perdón, porque Judas Iscariotes no estaba tampoco. Se le apareció Jesús, ellos estaban reunidos en un lugar, en una casa, y cuando quisieron acordar, Jesús apareció resucitado. Y tuvo diálogo con ellos, y le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El relato siguiente nos dice que Tomás no estaba. ¿Qué pasó con Tomás que no estaba con sus hermanos en la fe? ¿Qué le pasó a Tomás que todos los discípulos fueron y estaban juntos? Seguramente orando al Señor, seguramente buscando en el Señor lo que sigue para sus vidas, el después. Sin embargo, Tomás, también llamado el Dídimo, el apóstol de la duda, no estaba con ellos. ¿Qué pudo haber pasado? Estaría triste seguramente, como lo estaban todos sus discípulos. 3 años y medio junto a Jesús, aprendiendo de Jesús, viendo las maravillas de Jesús, verlo clavado en una cruz y expirar, después ser sepultado. La tristeza obviamente que embargó a todos los discípulos, pero uno hizo que se apartara del resto de los apóstoles. Y es eso lo que muchas veces pasa con nuestras tristezas en nuestras vidas. Cuando tenemos que vivir tiempos de tristeza por algún acontecimiento que sucede en nuestras vidas, acontecimientos en especial tristes, desagradables, difíciles de afrontar, buscamos estar solos. Pero Tomás, por lo visto, ya hacía un buen tiempo que estaba en esa situación. Entre la aparición primera a sus discípulos y la segunda pasaron 8 días. Seguramente también estaba contrariado. Estaba contrariado en su mente. ¿Qué pasaría por su mente? No quería ni ver a sus amigos tampoco, porque no quería estar con los discípulos. Él estaba solo, aparte de los discípulos. Tampoco seguramente, porque eso nos pasa a nosotros, tampoco querría ir a ningún lado. Estaba viviendo sus tristezas, sus dudas. Estaba viviendo una situación en la cual a él le cambió totalmente la vida.
¿Qué hacemos ahora? Cuando estaba Jesús, muchas veces en nuestra familia pasa esto también. Fallece la cabeza de la familia y la familia muchas veces no está preparada para vivir lo que se viene, porque ahora son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Tengan en cuenta eso, mi hermano. Debemos prepararnos para lo que se viene. Ningún papá es eterno, ninguna mamá es eterna. Debemos y necesariamente debemos madurar. No dejemos pasar el tiempo. Aprendamos a vivir cada uno su vida y entender y comprender que nuestros padres no están para siempre. En el caso de Jesucristo, Él les dijo y le prometió a los discípulos que cuando se vaya le iba a enviar un consolador. Alguien que iba a estar a su lado y que también iba a cumplir la función que cumplía Jesucristo en su vida. Él no los iba a dejar solos. Una familia cuando despide a un padre o una madre tampoco queda solo. Usted ha sentido y escuchado personas que dicen de su papá: yo aprendí de papá esto, yo aprendí de mamá esto, yo aprendí de mis abuelos esto, yo aprendí de tal y tal y tal cosa. De mis seres queridos, los que ya transitaron la vida, nos dejaron sus experiencias. A mí hay una cosa que mi padre me dijo una vez. Y él había vuelto, no me acuerdo de dónde, si de Perú, o de Guatemala, o de no sé dónde. Sé que él había ido en misiones a un determinado lugar, y cuando vino me regaló un peluche horrible, un peluche feo, y yo lo miré así, y esto de regalo, pensé, horrible, sucio, pero tenía un escrito. Yo ya estaba en el camino del Señor, ya servía acá en la iglesia, hacía lo que tenía que hacer como servicio al Señor, en mi función, pero ese papelito decía: nunca cambies, nunca cambies. En otras palabras, sigue el Señor el resto de tu vida. Yo lo entendí así, porque sabía el tiempo que estaba viviendo mi padre también. Seguí haciendo lo que estás haciendo, seguí sirviendo al Señor. Yo no voy a estar para siempre. A veces uno se refugia en los líderes, se refugia en personas mayores, en nuestros papás, en nuestras mamás, y el momento que quedamos al descubierto, ahí vemos lo que realmente somos y sabemos, y cómo enfrentamos las cosas. Cuando están nuestros padres, pasa algo y ¡mamá! ¡Papá! Y ahí viene mamá, ahí viene papá, y traen solución a tu situación. Pero va a llegar un punto en el que no lo vas a hacer. Ahora, la ventaja con el Señor y el terreno espiritual, que para el Señor lo tendremos para siempre. No estará en la forma humana como estuvo Jesucristo, que se humanó y vino aquí a la tierra y estuvo 3 años y medio desarrollando el ministerio. Pero está en una forma espiritual a través del Espíritu Santo que habita en ti. La palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tratemos de tener ese templo lo mejor posible. Mantengámonos limpios, llenos de flores, llenos del amor del Señor, llevando una vida digna, que es nuestro culto racional. Jesús lo comentó hoy. Culto racional, culto que usted piensa, mi amor, que usted razona, que usted entiende que el Dios al cual adoramos es creador, que el Dios al cual adoramos
es el que nos ha hecho a cada uno de nosotros. El Dios que adoramos es santo, es digno, es puro y digno de recibir toda la alabanza y la adoración. Ese Dios que usted habla y dice es el que mora en su corazón. No estaba con sus amigos Tomás, perdió la oportunidad de ver al Señor resucitado. Se perdió la gran oportunidad de ver, y eso le iba a ayudar en su creer, por estar alejado de sus amigos, de las personas a las cuales Dios preparó estando acá en la tierra para que siguieran su ministerio en el futuro. Él se apartó. Y muchas veces pasa esto, mis hermanos, cuando nos alejamos del Señor y dejamos de concurrir, por ejemplo, o de leer la palabra del Señor, o de orar, o de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos perdemos de infinidad de bendiciones por parte de Dios por nuestra terquedad, por nuestra haraganería. Lo dije despacio para que me saliera toda la palabra. Pero somos así. Somos así. Voy a leer una palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. Ahí hay un rey que va a visitar a un profeta de Dios. En el capítulo 13 de Segunda de Reyes dice lo siguiente, vamos a leer desde el verso 14 al verso 19. Verso 14 al 19. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Fíjense en la consideración que tenía ese rey hacia el profeta de Dios. Una gran consideración. No era cualquier cosa Eliseo. Era un enviado de Dios y alguien que hablaba en nombre de Dios con autoridad. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, esto es, flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Preparó el arco, vino Eliseo, lo abrazó desde atrás y también puso sus manos en el arco y en la flecha. Así estaba. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra los sirios, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Obviamente, lo que el rey fue a buscar es la dirección de Dios en esa batalla que se iba a presentar tiempo más adelante. Y lo bien que hizo fue recurrir al profeta de Dios para que el profeta de Dios le dijera qué podría pasar en ese momento de la batalla, qué iba a pasar con Israel, qué iban a pasar con los sirios, porque herirás a los sirios, dice. Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás, era algo profético que le decía Eliseo, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Las palabras de Eliseo eran que Joás vencería a los sirios, y los dice que los consumirás. O sea que iba a tener una victoria completa. Esa era la promesa que Dios envió al rey Joás a través de su siervo
Eliseo. Así estaba planteado el panorama. Vemos lo que sigue a continuación. Leemos hasta el verso 19, 18 y 19. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, agarró como si fuese un puñado de flecha en una mano. Entonces, dice así: y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a los sirios. ¿Cuál fue la actitud de Joás? Duda. Joás dudó de la palabra del profeta. Si hubiese creído ciegamente en lo que el profeta le estaba revelando, sabiendo y entendiendo que esas palabras que el profeta le estaba diciendo son palabras de Dios, porque ese era el respeto que Joás le tenía a Eliseo, hubiese golpeado muchísimas más veces las flechas contra el suelo. Pero ¿cuál fue la actitud de Joás? ¡Pa, pa, pa! ¿Cuál hubiese y debió ser la actitud de Joás? ¡Pa, pa, pa! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor! Él nos librará, Él ganará la victoria. Y así hasta levantar todo el polvo y generar una nube. Porque eso hubiese sido la actitud de una persona totalmente convencida de que Dios iba a hacer lo que prometió. Ahora, si tú hablas con Dios, Dios te da y te revela algo en tu vida para beneficio tuyo. No tengo trabajo y me va a salir trabajo. ¿Cuál sería tu actitud? Dios te dice que vas a tener trabajo. Dios te lo dará. Hay promesas en la palabra de Dios, como el Salmo 37 al final: joven he sido y he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Bueno. Esa es una respuesta pobre frente a la gracia de Dios. Dios te promete, mi hermano, si la palabra de Dios dice tal y tal cosa, así es. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad de Dios acerca de todas las cosas. Y cuando Dios te da una palabra, una respuesta hacia una duda, hacia una situación, glorifica a Dios. Exalta el nombre de Dios por esa respuesta. Porque si Dios te la dio, Dios va a cumplir. Dios es Dios de promesas que se cumplen. A este rey le faltó, obviamente, credibilidad. A veces no concurrimos a las reuniones porque nos sentimos así. Nos sentimos con cierto grado de credibilidad en Dios. Nos sentimos como que Dios no está obrando en nuestras vidas. Entonces nos retiramos, como que Dios no ha traído respuestas a tus plegarias, a tus peticiones. Ahora tenemos que entender también que Dios tiene sus tiempos, que no son nuestros tiempos. Que Dios tiene sus caminos, que muchas veces no son nuestros caminos. Recuerden la predicación de semanas anteriores, meses anteriores, no recuerdo la fecha, el camino angosto y el camino ancho.
Hermano, si tú quieres llegar al final del camino, bien, toma el camino angosto. Sigue el camino angosto. Lucha en el camino angosto. Deposita toda tu confianza en el camino angosto, porque ese te conduce a la eternidad. En el camino van a suceder cosas, como tal vez oraciones que Dios no te ha respondido inmediatamente, pero en su tiempo Él la responderá. Y porque Dios está en silencio no quiere decir que no te respondió. Capaz que el silencio de Dios es la misma respuesta que tú necesitas a esa oración que tú tienes en tus labios. Dios responde de muchas formas y maneras. Pero la verdad es que la bendición de Dios, como leyó Eli en el Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Juntos en armonía. En el templo de Dios, donde se adoraba a Dios y se hacían los sacrificios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora es este lugar, este recinto que Dios nos permite estar juntos, nos permite edificar nuestras vidas, nos permite compartir. Y si usted llega un poco antes, y le aconsejo que lo haga a la reunión, no sobre la hora, no después, no estoy criticando eso, porque sé que hay gente que tiene que tomar ómnibus o le queda lejos o lo que sea. Pero si usted llega antes de las 10 al templo, usted va a sentir un murmullo. A mí me encanta ese murmullo, porque son los hermanos hablando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Viste el pastor? No salen de su tema. Son temas diferentes, en los cuales dos personas que tienen confianza entre sí, te pido que estés orando por mí, por tal situación. Doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido y me ha ayudado y me ha fortalecido. Diferentes beneficios que tenemos en el Señor y que lo compartimos con otras personas. Porque así debe ser el andar y obrar de un cristiano, ¿no, mi hermano? Tenemos que controlar la lengua, ¿no? Tenemos que ponerle freno. Al caballo se le pone un freno para poder dominarlo. Bueno, a la lengua también. Hay que ponerle un freno para poder controlarla, porque es brava. La palabra de Dios en Santiago dice, un órgano tan chiquito, y después, ¿cómo es que dice? Un órgano tan chiquito que trae problemas tan grandes, ¿no? Paz. Tomás, al no estar con sus amigos, al no estar en aquella casa donde Jesús apareció por primera vez, se perdió muchas cosas por no estar presente. Primero, oír la voz del Señor. Paz a vosotros. Tú no estás en la casa del Señor. Muchas veces no sientes la voz de Dios. Que es muy diferente que no puedas venir por una razón justificada, que no vengas deliberadamente. Porque la palabra de Dios dice que debemos congregar. Debemos congregarnos. Yo lo repito, no sé cuántas veces lo he dicho en la iglesia. No es para que se ofenda nadie, pero sí para que sepa y tenga conciencia que la palabra de Dios advierte sobre esto. Y la palabra de Dios en Hebreos 10, 24 y 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, pastor, ya lo digo. Y lo voy a seguir diciendo, hermano. Cuando usted deja de congregarse, la llama que hay en usted empieza a apagarse. Y corre el riesgo que se apague del todo. Y se enfríe. La grasa, retírela del fuego, póngala en un costado. Va a ver qué le pasa al tiempito. Se la puede agarrar con la mano, escribir en el pizarrón, cualquier cosa. Pero agárrela al rojo vivo. No la agarre.
se perdió Tomás por no estar presente. Ser alentado con la esperanza de la resurrección. Todos los discípulos vieron a Jesús resucitado, Tomás no. Eso debe haber calado hondísimo en el corazón de cada apóstol, de cada persona que estaba en aquel lugar. ¿Viste? Era Jesús y hablaba y se nos presentó así de repente. Ver a la verdad y la vida frente a ellos, cultivar la comunión con otros cristianos. Tomás se perdió por no estar junto con los otros apóstoles ese ida y vuelta que puede haber entre dos personas que aman al Señor. Ese ida y vuelta que usted tiene con una persona que conoce de las Escrituras y usted quiere saber más o asegurarse en las cosas que está pensando o en cierta interpretación de cosas. Todo eso se lo perdió Tomás. Cuando nos deprimimos y tomamos esta clase de decisiones, estamos flaqueando en nuestra fe y nos estamos debilitando. Ahora vamos a ser personas vulnerables al ataque del enemigo. No vamos a estar completamente cubiertos. Y nosotros sabemos que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás sin duda que pasó a ser una persona sin fe. Toda esa tristeza, ese apartarse de los discípulos, lo llevó a eso. Lo llevó a estar sin esperanza. Seguramente durante los 8 días siguientes los discípulos estuvieron alentándole, no dejándolo solo, animándolo a estar juntos. Por eso en el verso 25 dice que estaba con ellos en ese momento. ¿Vieron? Tomás no lo vio a Jesús porque no estaba con nosotros. Vamos a buscarlo. Él tiene que estar por ahí. En algún lugar anda. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia por los perdidos, por las personas que se retiran, por las personas que no vienen a la iglesia. Por alguna razón no están. Ser los puentes, los nexos que traigan a estas personas a la iglesia nuevamente y que comiencen a vivir la coinonía que había también en el tiempo que estaba. Es importante esa función en la iglesia. Es algo como generar, que se va a generar ya no dentro de mucho tiempo, aquí en la iglesia, un grupo de personas que hagan visitación, en especial aquellos hermanos que no están viniendo a la iglesia o aquellas personas que se han entregado su vida hace muy poco tiempo. Necesitan ese aliento que tenemos que darle. Lo animaron seguramente a estar juntos con ellos, a orar juntos y compartir entre ellos. Accedió obviamente Tomás, y entonces pasamos al verso 26, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Nuevamente se presentó Jesús en el lugar donde estaban reunidos, y hace énfasis Juan en decir que la puerta estaba cerrada. ¿Por dónde entró? ¿Por la ventana? ¿Por el techo? Jesús entró porque Jesús es Dios, y entró sin abrir la puerta porque tiene poder para hacerlo, porque es el Todopoderoso, para que ellos vieran lo que era Jesucristo y lo que es Jesucristo. Y esto lo sabemos nosotros en estos tiempos, para que ellos entendieran lo que significaba Jesucristo. Dios se manifiesta como tal. Jesús se da a conocer al mundo y a los que le buscan
de distintas maneras. Eso lo vamos a ver en un momentito más. Se manifiesta el mundo de distintas maneras. A ellos se manifestó así. Dice la palabra de Dios en el verso 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le dijo a Tomás todo lo que Tomás pidió como prueba para creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué te muestra esto? Omnisciencia de Dios. Cuando Tomás le estaba diciendo a los discípulos: para creer yo quiero tocar su costado, ver sus manos perforadas, sus pies perforados, yo quiero ver todo eso para poder creer. Pero ¿sabe qué? Mientras él declaraba todo esto a sus amigos discípulos, Dios le estaba escuchando. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Y Dios conoce nuestras vidas, nuestro andar, nuestro caminar, nuestros pensamientos, lo que vamos a decir más adelante. Dios lo sabe porque es Dios. Él es Dios. Y Él conocía el corazón de Tomás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se presentó. Jesús conoce tus pensamientos, conoce tus dudas y tus inquietudes. Todo lo que hay en ti, Dios lo conoce. Porque es Dios. Tú no estás creyendo. El Dios que te estamos presentando acá en la iglesia es un Dios que todo lo puede, que es todopoderoso. No es un Dios circunstancial, o alguna cosa sí o alguna cosa no. Él conoce todo de ti, hasta tus pensamientos y lo que vas a pensar en el futuro también, y las decisiones que vas a tomar en el futuro. Dios lo sabe todo. Sabe tus pensamientos, dudas, inquietudes. Jesús también suple la necesidad de Tomás y le dice: toca Tomás, toca mi costado, toca mis manos. No seas incrédulo, sino creyente. Suplió toda la necesidad que Tomás exigió. Piensen un poquito. Tomás iba a ser uno de los discípulos que iba a llevar el Evangelio al resto del mundo, junto con sus otros compañeros apóstoles y los que fueron levantados en aquel tiempo de la iglesia primitiva. Sin duda que lo que Dios quería es que Tomás no tuviera ni un ápice de duda respecto a su resurrección, y que Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque ese es el Evangelio que nosotros predicamos, que Jesucristo murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esto es el Evangelio. Y esto era lo que iban a predicar los discípulos. ¿Qué iba a predicar Tomás en la situación que estaba? Y yo no sé, dice que resucitó. ¿Quién le va a creer? No, nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar a Jesucristo resucitado, pero estar convencidos que Él resucitó. Y lo que hace nuestro convencimiento es la fe en el Señor. Fe es creer. Debemos desarrollar nuestra fe. Lo desafió: no seas incrédulo, sino creyente. Miren, mi hermano, hay muchas personas en este mundo que vivimos hoy día que usted le pregunta: ¿cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Cree en Jesucristo? Sí, cree en Jesucristo. ¿Cree que no murió en la cruz? Sí, creo que murió en la cruz. ¿Cree que resucitó? No. Hay mucha gente así. Hay mucha gente así. Y esa persona, lamentablemente, no va a ir a la presencia del Señor, porque no creyó en Jesucristo resucitado. Dios le levantó de los muertos. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
¿Cuántas veces le ha dicho usted al Señor, Señor mío y Dios mío, en su vida? Recuerden la expresión de Señor. Cuando estamos hablando de esta época, de este tiempo de las Escrituras, donde está la iglesia primitiva comenzando a tomar sus primeras armas, la palabra Señor era Kyrios en el griego. Era una palabra que se decía Kyrios. Y el César era el Kyrios. ¿Quién es el Kyrios? El César. Y tenían que confesarlo, si no eran ejecutados. Y acá Tomás está diciendo, el Kyrios es Jesucristo. Es mi Dios, Señor mío y Dios mío. Es el que tiene autoridad en mi vida. Y yo lo he aceptado como Dios. Es una declaración fuertísima. Decírselo eso a un romano o a una persona de estirpe romana, decirle eso es ofenderlo. ¿Por qué? Porque para los romanos el Kyrios era el César. Sin embargo, para ellos el Kyrios era Dios. Con eso estamos viendo que Tomás se sacó todas sus dudas, ya no tenía más dudas, ahora había comprendido que Jesús había resucitado y estaba en medio de ellos. Ya pasó a ser una realidad en su vida, pero fue honesto con el Señor. Dice el verso 29 y con eso terminamos. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y quién dijo esto? Estas palabras, ¿quién las dijo? Le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurado, ¿qué quiere decir? Dichosos, doblemente felices, los que no vieron y creyeron. ¿Quién vio a Jesús? Hermano, de los labios de Jesús salió la bienaventuranza para ti. De los labios de Jesús te está diciendo, bienaventurado porque no viste pero creíste. Dichoso eres porque no viste pero creíste. Doblemente feliz eres porque no viste, pero creíste. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos con una oración. Voy a pedir a Fernando que nos en una oración de despedida. Eterno Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido de tu parte en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás hablándonos, enseñándonos, moldeándonos, mostrándonos tu voluntad, cómo debemos de actuar hacia ti, Señor. Y clamamos en el nombre de Jesús para que nos des la fuerza para ponerla en práctica en nuestra vida, para ser hijos tuyos creyentes, hijos de fe, Señor, que caminemos con fe en Jesucristo, con una mirada de fe en ti, Padre Celestial, y que podamos día a día, paso a paso, alabar tu nombre, adorarte, Señor, con nuestra vida, Señor, con nuestro testimonio, Padre amado, que podamos ser, Señor, columnas acá en la iglesia, levantándola en alto tu nombre, Señor, que podamos, Señor, también atraer más personas hacia tu casa, que busquen de ti, que sientan en Cristo salvación y vida eterna, Padre amado. Te pedimos, Señor, por cada actividad que tendremos, Señor, el fin de semana próximo, el otro, Padre amado, bendice al grupo de jóvenes, al grupo de damas, Señor, todo lo que vamos a hacer para que tu nombre sea glorificado, Señor, prospéralo, multiplícalo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Acompáñanos a nuestros hogares, Señor, ayúdanos, Señor, a que esta semana que comenzamos sea una semana de grandes bendiciones en nuestra vida, a nuestro alrededor, Señor, y a aquellos que nos rodean puedan ver, Señor, tu bendición y ser bendecidos también. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.